va? Muy buenos días, buen comienzo de semana para todos. Como fue anunciado, recibimos a Juan Cristina, decano de la Facultad de Ciencias. Gracias por venir. No, muchas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, a ver, vamos a conversar de muchos temas, obviamente sobre lo que se viene en cuanto a las carreras. Es un periodo en el cual mucha gente está tomando recién la decisión acerca de qué carrera cursar. Pero antes, con todas estas polémicas que se han generado en torno a la meteorología, el INUMED, ustedes que se encargan de la formación, no de los meteorólogos, pero tienen la carrera de licenciatura en Ciencia de la Atmósfera, ¿qué siente cuando de alguna manera la gente perdió la confianza en las predicciones? Bueno, yo en primer lugar, como usted muy bien dice, nosotros hace años en el Instituto de Física de la Facultad de Ciencia hemos diversificado las formaciones. Justamente si yo hubiera venido hace 10 años a hablar con usted y hubiera dicho, mire que vamos a dar una formación en Ciencias de la Atmósfera, probablemente hubiera tenido que explicarle a la ciudadanía por qué invertíamos dineros públicos en formar profesionales de calidad en esa línea. Hoy, afortunadamente, creo que no tengo que explicar nada. Creo que, en primer lugar, hay que comprender que estos sistemas que se llaman sistemas dinámicos son sistemas muy complejos. Este es un tema del cual nosotros, cuando digo nosotros, digo los científicos a nivel mundial, hemos venido hablando hace mucho tiempo. El cambio climático ha venido para quedarse. Recuerde usted cuando nosotros, incluso estando en Antártida, que en este momento, en esta temporada, gracias a un enorme esfuerzo que es de resaltar del Instituto Antártico Uruguayo, vamos a llevar más de 55 colegas que estudian los más diversos temas. No es simplemente la aventura, sino que lo que allí está sucediendo influye en el clima en la región. Entonces, creo que hay cosas que nosotros sí podemos hacer y cosas que son bastante complejas, que hay que estudiarlas más a largo plazo y que se requiere una formación muy específica. Voy a poner un ejemplo. Si usted me dice aquel fatídico día del tornado Dolores, nosotros hubiéramos podido predecir que ese tornado iba a pasar ese día, a esa hora, por el medio de Dolores, no era posible. Invirtiendo en tecnología se puede aproximar, digamos, otras cosas. Quizás no que va a pasar por Dolores, pero sí que existe una enorme probabilidad que entre las zonas de Soriano, Colonia y algún otro departamento se forme un evento de gravedad. Yo creo que ese es un ejemplo claro, ¿no?, de hasta dónde nosotros podemos llegar. Por dónde va a pasar o por dónde se va a formar, pero sí la ocurrencia, la posibilidad de que eso ocurra. La probabilidad de que en una determinada área. Para eso es necesario invertir en nuevas tecnologías y tener lo más importante de todo, que además es lo más caro. Lo más caro no son los aparatos, lo más caro es tener los profesionales de calidad. En este momento están recién egresando los primeros colegas del área de ciencias de la atmósfera. Junto con eso podemos hablar de otros temas que son de enorme interés para el Estado, como son desde la investigación antártica, qué pasa en la época de verano con las floraciones de cianobacterias, la colaboración que estamos teniendo con el Ministerio de Salud Pública en tratar de anticiparnos a los problemas que el Zika y el dengue pueden causar este verano. Ahora, específicamente sobre el tema de la meteorología y la predicción de este tipo de eventos, que lamentablemente cada vez son más frecuentes, seguramente a causa de lo que usted mencionaba, el tema del cambio climático. Usted lo que dice es que si nosotros incorporáramos este tipo de tecnología, los radares de los que tanto se ha hablado, todavía no había gente capacitada para manejarlos. Yo creo que necesitamos un volumen mayor, digamos. Creo que hoy las cosas se hacen con científicos, digamos. Usted puede tener una formación técnica perfectamente para hacer determinadas cosas, pero lo que es construir una política de cambio climático, una política meteorológica como política de Estado, necesita científicos que puedan darle ese marco, porque lo importante en estos temas es la anticipación, es decir, estar preparados, lo más preparados posible antes que los eventos ocurran. Entonces, cuanto mayor información, pero también tener capacidad de
de un análisis muy detallado. Entonces, yo creo que son las dos cosas. Ahora, en ese sentido, la inversión en ciencia y tecnología, como muchos otros campos, es fundamental. De ahí digamos ya, el propio señor presidente de la República anunciaba que justamente hacia el final de su periodo la tendencia a invertir el 1% del Producto Bruto Interno en ciencia y tecnología. Nosotros somos un país que en este momento invierte entre el 0,36 y el 0,40 del Producto Bruto Interno. Entonces, esos cambios tienen que estar también construidos sobre políticas nacionales, que es lo que nosotros como institución estamos obligados a colaborar en generar. Ahora, queda bastante claro lo que usted plantea, pone un elemento arriba de la mesa que no siempre se toma en cuenta, y es construir una política de Estado en cuanto al cambio climático, que no solamente abarque a meteorología, sino que sea integral, que no es algo que muchas veces el sistema político, vamos a decir, ponga arriba de la mesa. Sí, si nosotros calculamos, los estudios de nuestros colegas indican de que el nivel del mar en nuestra región está creciendo 11 milímetros por año, el tema es que yo no pienso para nosotros, yo pienso en nuestros nietos, ¿no? ¿Cuál es ese Uruguay al cual tenemos que adaptarnos? ¿Qué pasa con las zonas costeras, los eventos en las zonas costeras? ¿Cómo esto puede afectar las ventajas comparativas desde el punto de vista productivo que tiene hoy el país? Uno ve ahora una época de muchas lluvias, pero puede haber otros periodos. Es decir, muchas veces se habla mal de calentamiento global, en realidad es cambio climático. No quiere decir que todo se calienta, hay zonas del planeta que se enfrían, que tampoco es bueno en ese sentido. Pensemos que si nosotros reclamamos 320 millas de soberanía en el océano, que ahora es el océano uruguayo, quiere decir que el mapa que nosotros aprendimos en la escuela ahora tiene más agua que tierra. ¿Cuáles son los parámetros físicos, químicos, biológicos y de comunidades que tenemos allí? ¿Qué pasa con un océano donde se desprenden en el sur enormes témpanos y cambia la salinidad, la temperatura del agua? ¿Cómo va a afectar la pesca? Ahora, vuelvo al tema de la credibilidad que muchas veces la ciudadanía ha perdido en cuanto a meteorología. Usted conoce a las autoridades del INUMET actuales. Sí, no, conozco las autoridades de gobierno, conozco las autoridades de gobierno que están involucradas en cambio climático, sí, tengo colegas que están ahora a cargo. Hay un tema de formación, hay un tema de no tener los elementos adecuados, hay un tema de recursos humanos en cuanto a cantidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tenemos estas desavenencias que yo realmente, mire que soy una persona de leer diarios del mundo, no veo en otros lugares del mundo donde haya estas dificultades en cuanto a la predicción de eventos climatológicos? En cualquier parte del mundo donde están expuestos a este tipo de situaciones, más que menos se confía en el servicio de meteorología. No, obviamente, a ver, yo primero creo que nuestros colegas que recién han asumido en INUMED son personas de excelente formación científica. No puedo hablar del INUMED como instituto, porque no lo es un instituto del Estado que yo no conozco, pero me parece que muchas veces los uruguayos tendemos también a atajar los problemas cuando los tenemos arriba, y yo creo que en realidad nuestro papel como institución científica de nuestra universidad es contribuir a que se generen esas políticas, es decir, las políticas pueden tener mucho que ver no solo con la formación de recursos humanos, pueden tener que ver con las políticas de comunicación, pueden tener que ver con tener una política de Estado, realmente que represente el conjunto de la comunidad nacional. Este tipo de políticas, como usted dice, bueno, pero esas políticas son políticas de Estado que están por encima de quienes ejerza el gobierno nacional, está por encima de los partidos políticos. Para que la gente sepa, ¿es un tema de que no tienen la infraestructura necesaria o es un tema de que quizás nos tenemos que poner las pilas como país para que la formación de nuestros meteorólogos, la gente que estudia ciencia de la atmósfera, sea mejor? Yo creo que tenemos que contribuir a una formación de excelencia como primer paso, porque además
justamente esa es una inversión que es la que la gente hace en nosotros, porque nosotros somos una universidad pública y justamente esa inversión tiene que ser redituable. Yo creo que la formación en recursos humanos de calidad en un instituto del Estado en este momento es un proceso que lleva su tiempo, pero también junto con eso mi opinión personal es que tiene que haber una inversión en ciencia y tecnología, y creo que la ciencia y la tecnología tienen que, como demuestran los hechos, jugar ese papel capital en la cual por algo tener una academia científica sólida en el país es tan importante. ¿Y qué efecto tiene esto sobre los más jóvenes, sobre los que están iniciando sus estudios terciarios? Vio que a veces, ¿qué pasa? Que cuando algo se pone de moda, ya sea para bien o para mal, se transforma en un tema común en la sociedad, mucha más gente se vuelca al estudio de esas cuestiones. ¿Pasa algo de eso en ciencia de la atmósfera? ¿Hay más gente interesada en anotarse en la carrera, en formarse? ¿O todo lo contrario, en realidad? No. Yo creo que, las jóvenes generaciones tienen una conciencia sobre la conservación de la naturaleza y sobre el cambio, sobre los cambios climáticos, mucho mayor de cuando nosotros éramos jóvenes. Eso se demuestra interés no solo en el área de las ciencias de la atmósfera, sino en otras áreas, por ejemplo, de la licenciatura en ciencias de la atmósfera. De hecho, incluso en formaciones que nosotros estamos dando en el interior del país. Por ejemplo, tenemos una tecnicatura y una licenciatura que estamos dando en Rivera, por ejemplo, que tiene que ver con la conservación de los recursos naturales. Hay una conciencia mayor. Yo creo que justamente ahora este tiempo es un tiempo en el cual las familias están de vacaciones, pero que mucho tenemos que trabajar porque es un momento muy importante para las familias y para los jóvenes que tienen que elegir su carrera. Entonces yo creo que todas estas cosas, por supuesto, tienen muchísimo interés. Yo, por ejemplo, usted lo puede ver que antes, hace 5 años, el tema Antártida no era un tema que tocáramos mucho. Hoy, por ejemplo, para la escuela antártica que yo dirijo, no damos abasto con la cantidad de gente joven de la facultad, estudiantes que quieren participar. Entonces, toda esa conciencia va a ir hacia las nuevas profesiones que tanto el país necesita. Le voy a poner una situación incómoda. No si tuviera que elegir o recomendar cuáles son las carreras del futuro, obviamente vinculadas a la Facultad de Ciencia. Bueno, obviamente, yo creo que todas las, en el mundo de hoy, todas las carreras del área científico-tecnológica juegan un papel capital. ¿Por qué? Porque para el desarrollo armónico de un Estado y de un país que tenga futuro, hoy no alcanza simplemente con tener materias primas o ser una plaza financiera. Entonces, todas las carreras del área científico-tecnológica, incluso las que compartimos, algunas e incluso en conjunto con otras facultades, son las áreas donde el país necesita más. Pensemos además en un país en el futuro en el cual, lamentablemente, por distintas razones, que eso sería para otro programa, es decir, el porcentaje de muchachos que tendrían que entrar en la universidad este año, es decir, la cohorte que se llama de este año que tendría que ingresar a la universidad, en realidad solo están en condiciones el 40%, digamos, de todos aquellos que terminan secundaria, vamos a decir ahora. Entonces pensemos que ya empezamos con un universo que es mucho más chico que en nuestra época. ¿Y eso por qué? ¿Por un tema Por un tema, bueno, por los temas formativos que les permiten a los estudiantes terminar su enseñanza secundaria. Por la cantidad de deserción que hay. Digamos, o sea, que ese universo ya es pequeño. Pensemos que de ese universo, ¿cuántos de ese universo llegan a estudiar las carreras del área científico-tecnológica? ¿Y cuántos de esos el país va a necesitar dentro de 10, 15 años? Entonces yo creo que es un tema bastante complejo que tiene muchas aristas. O sea que usted no se puede permitir como decano de la Facultad de Ciencias que se le vaya a nadie. Bueno, eso intento. Esto obviamente es un sentido figurado, sí, pero, sí, por supuesto. Pero usted necesita que el 100% de los estudiantes que ingresa a la Facultad de Ciencias, sea en la orientación que sea, en la carrera que elijan, terminen porque el país lo necesita. Yo creo que el país primero, lo más importante es que porque el país lo necesita. En segundo lugar, porque tenemos que cumplir el compromiso como institución del Estado, que en realidad la paga todo el mundo con sus impuestos,
de dejarle al Uruguay los mejores científicos que podamos para el siglo XXI, ¿no? El siglo XXI se llama la sociedad del conocimiento. Entonces, si no somos conscientes de esas, digamos, de la importancia de esas políticas, evidentemente es muy difícil que el Uruguay esté en el concierto que todos deseamos para nuestros nietos. Y usted dice, bueno, del universo de jóvenes que deberían terminar secundaria, en realidad solamente el 40% termina y logra promover. De allí se reparte para la formación técnica, para las carreras universitarias, una pequeña porción va para el área científica. La pregunta que le voy a hacer de ese 40%, ¿cómo llega? El 40%... Cuando entra a la Facultad de Ciencias, ¿están preparados para iniciar una carrera universitaria o usted ve que llegan con falencias de base que son importantes? Bueno, este es un tema muy, muy importante para todas las familias que están en el verano, pero que en este momento están decidiendo sobre nada menos que el futuro de sus hijos y también para los muchachos. Es un tema mucho más profundo. Si en realidad, más que ciencias, le digo, nosotros damos charlas y de hecho todo enero, todo febrero, aquellos estudiantes que quieran conversar sobre sus carreras, no importa si es en Facultad de Ciencias o en cualquier otra facultad, simplemente pueden dirigirse, pueden llamar a Facultad de Ciencias y podemos conversar con todos ellos, que esto es lo que venimos haciendo todos los años. En realidad el problema es si estamos preparados para hacer una carrera universitaria. Hay que entender que el mundo ha cambiado, no es una cuestión de valor, ¿no? La reducción de las tecnologías de la información, de lo que es la Internet, de las redes sociales y eso, hacen que en una sola generación la brecha que hay entre mi generación y yo que soy profesor de primer año y los que seguramente entren en marzo y me tengan como profesor, es abismal. Hay un tema civilizatorio que todos debemos reflexionar. Uno de los temas más importantes es adaptarnos a esa educación en el cual nosotros también nos tenemos que adaptar. Yo creo que es falso decir que hoy los jóvenes muchas veces se los presenta como desmotivados o como sin intereses, y eso no es así. Lo único que tienen intereses distintos que nosotros. Entonces el tema ahí es que las familias logren comprender cómo es el mundo de ese muchacho que hoy tiene 18 años y que esa brecha que antes, por ejemplo, nosotros hacíamos lo que se llamaban los preparatorios. Entonces, los últimos 2 años, ¿por qué? Porque el paradigma de enseñanza secundaria era formarme para ir a la universidad. Hoy ese paradigma no es así. Entonces, la enseñanza secundaria me podrá preparar para la vida, pero dar las razones de por qué tengo que seguir estudiando va mucho en quiénes son hoy mis referentes, cómo es el mundo de hoy. Entonces, yo creo que en realidad hay que, digamos, no estigmatizar a los jóvenes y hoy ese proceso mucho más difícil. Yo no hablaba del tema de la estigmatización de los jóvenes, hablaba de la formación que reciben. Cuando entran a la universidad, ¿están preparados en escritura, en matemáticas, en física, en biología, en química, para lo que demanda la educación terciaria? Yo creo que hoy hay un escalón que es mucho más alto que en nuestra época, por lo que yo le decía. Se siente mucho más el impacto. Los preparatorios, ya los últimos 2 años ustedes específicamente los formaban para ir a la universidad. Antes nuestras formaciones eran tubulares, uno entraba por una punta y salía por el otro. Hoy esa formación tubular no existe más, entonces en vez de generar un continuo, hemos generado un escalón. Entonces nosotros tenemos distintas estrategias, incluso por ejemplo, le ayudamos, si al estudiante le queda una materia de enseñanza secundaria, le ayudamos a prepararla. Tenemos lo que se llama tutorías entre pares, por ejemplo, que estudiantes de los últimos años ayudan a uno en ese ingreso a la universidad, pero ciertamente hay un escalón, ese escalón es bastante grande y creo que es algo que tenemos que interaccionar entre todos. De hecho, nosotros estamos trabajando activamente con las autoridades de ANEP de tratar de generar que ese escalón vuelva a ser algo más continuo como era en la época de nosotros. Pero ciertamente hace falta más preparación en las materias básicas. La última, ayer salió una nota muy interesante en el diario El País con Gonzalo Frasca, quizás la haya leído, una persona especializada en videojuegos, en formación de los jóvenes, y él hacía referencia y hacía un crudo diagnóstico de lo que es la educación en el Uruguay, pero a mí me llamó la atención una frase que decía, de lo mejor que se ha hecho son los clubes de ciencia.
Exactamente. ¿Falta hacer mucho más para el impulso y para despertar ese bichito en los niños y en los jóvenes uruguayos vinculados a la ciencia? Sí, el programa de Clubes de Ciencia es un excelente programa, el cual nosotros hace 7 años que venimos apoyando muy activamente. La importancia que tiene esto es que nosotros sabemos que las vocaciones científicas se despiertan muy joven, en la escuela o primeros años del liceo, y que depende mucho no de que yo le cuente experimentos a la gente, sino que la gente haga experimentos y vea que la ciencia es algo que le pertenece. Entonces, por eso este tipo de programas con la gente más joven es crucial para el desarrollo del país. Nosotros tenemos también ferias de ciencias, como también tenemos ahora laboratorios móviles para enseñar ciencia en las escuelas rurales del interior del país, por ejemplo. Bien. Juan Cristina. No, siempre es un gusto venir. No va a faltar oportunidad que lo volvamos siempre es un gusto invitar a lo largo del año. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, que tengas feliz año. La pausa y seguimos con muchas más noticias.